noches. Como todos los meses, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra sesión académica. Doy la bienvenida a los compañeros arquitectos académicos eméritos del número de capitulares que nos acompañan hoy en la noche, arquitectos, estudiantes y público que nos hace el favor de estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Todos nacemos y obramos para Dios. Todos nuestros actos tienden a buscar a Dios y el lugar en donde nos congregamos es la iglesia. Si la arquitectura doméstica, la que tiende a crear comodidades, es guiada hacia el hombre y relacionada con el hombre, cuando se tiende a edificar en honor de Dios, ¿qué base o qué escala podrá tomarse? Para el hombre que concibe y realiza una edificación eclesiástica, la escala no se la proporciona la relación del edificio con el hombre. ¿Cuál es entonces la proporción de la edificación que quiere dedicar a Dios? Este es el problema en el diseño de una iglesia. Hacer el templo en proporción con el contenido de una expresión de Dios. Por eso la arquitectura religiosa es el problema más difícil para el arquitecto, ya que no se trata de algo mayor, sino de una expresión de la divinidad. Esta noche tendremos la oportunidad de compartir con el arquitecto Roberto Chapa su vivencia en el proyecto Reina de los Ángeles. Sean todos bienvenidos. Cederé el micrófono al arquitecto Camargo para que nos informe sobre la Asamblea Extraordinaria en México. Nada más quería anunciar a los académicos que el día 22 del pasado mes de junio en la Ciudad de México, que en su momento recibieron información ustedes como académicos del número, hubo 3 sesiones en el mismo día. Primero a las 11 de la mañana se reunió el Consejo de Méritos, en donde se hicieron las últimos revisiones del nuevo estatuto de la academia y se vio qué iba a suceder con los nuevos estatutos y qué iba a pasar con el nuevo presidente. Posteriormente pasamos a una asamblea extraordinaria porque antecedía a la asamblea ordinaria, porque la asamblea ordinaria era para elegir al nuevo presidente nacional, pero no se podía hacer si no se aprobaban primero los estatutos. Estos estatutos se aprobaron por unanimidad y creemos que es muy benéfico, sobre todo para los capítulos. Anteriormente, la Academia Nacional, con su sede en la Ciudad de México, tenía 2 capítulos, básicamente, que eran Guadalajara y Monterrey, con inicio y tratando de hacer capítulos nuevos en las ciudades de Mérida, Aguascalientes, Tijuana y Chihuahua. Sin embargo, los nuevos estatutos no permitían que esto sucediera porque el número de académicos eméritos y del número estaba muy cerrado, era un claustro muy cerrado en donde se sentía ya de parte de varios de los eméritos que asistíamos al consejo que ni éramos todos los que estábamos ni estábamos todos los que somos, que en México está lleno de gente muy capaz, en donde la academia, en su diferencia con el Colegio de Arquitectos, en donde ve por la arquitectura y no por el arquitecto, se necesitaba abrir espacios a gente muy capaz que ha hecho gran obra, tanto de docencia como de investigación o de ejercicio de la carrera, y se lograron cosas muy buenas con el nuevo estatuto, entre ellos el que el Distrito Federal abra su capítulo México para que de esa forma el presidente nacional se pueda dedicar a toda la República Mexicana, a abrir los nuevos capítulos y a estar en todas las necesidades que tenemos para difundir la arquitectura mexicana contemporánea en todos los lugares. Fue muy benéfico. Después, en una junta de trabajo con los académicos, voy a irme más a fondo con este tema, pero posteriormente se pasó a una asamblea ordinaria en donde se venía ya proponiendo a 4 candidatos arquitectos eméritos que fueron los que quisieron aceptar la nominación al cargo, que estaban dispuestos a trabajar 2 años por la academia a nivel nacional, y estas personas fueron el arquitecto Ángel Borja Navarrete, Eduardo Padilla Martínez Negrete por Monterrey, José María
Gutiérrez Trujillo y Ramón Vargas, el Guero. Después de una votación en donde también hubo una variación en eso, porque antes el presidente se elegía en el Consejo de Méritos, en un claustro cerrado, ahora se eligió en asamblea, en donde ya participaron todos los académicos en la votación, resultando ganador el arquitecto Ángel Borja, por una mayoría abrumadora, y va a tomar posesión ahora en julio, nos van a avisar la fecha, estamos invitando a todos los académicos que queramos asistir a la toma de posesión, y su labor principal va a ser precisamente empezar por armar el capítulo México para poder delegar al presidente nacional a manejarse nacionalmente ya. Entonces sentimos que esas son muy buenas noticias también para los arquitectos de la comunidad, porque este espacio se va a poder abrir a mucha gente que sabemos que tiene todo el valor para estar con nosotros y que por ejercicio del número que se manejaba en la Academia Nacional no se podía. Quiero agradecerles esto más a fondo, ampliaremos esto ya en una junta de trabajo con los académicos. Muchas gracias. A continuación, la cronista del capítulo, la arquitecta María Teresa Martínez, hará la relatoría de la sesión de junio próximo pasado. Buenas noches. En el inicio de la sesión, mientras se afinan las últimas cuerdas, nos proyectan un video para introducirnos en la problemática del agotamiento de los recursos naturales. En este caso, es un paisaje catastrófico de una ciudad del futuro, que puede ser Monterrey, con un gran deterioro del medio ambiente y la carencia de agua. Cada generación renueva las arquitecturas existentes o acaba con ellas. Un diálogo vivo con el pasado. Para Aldo Rossi, la ciudad es una enorme obra arquitectónica, y Juan Carlos Pérez nos recuerda desde el inicio de la sesión que esta cita que tenemos cada mes en la academia es una cita con la arquitectura, y nos despojamos por 2 horas de nuestra cotidianidad para sumergirnos en el mismo océano. Tito Camargo inicia la sesión con la bienvenida a esta sesión y menciona el alto honor de contar con la presencia de nuestro presidente nacional, Francisco Treviño, en esta ocasión que sería la última en visitarnos en sus funciones. El arquitecto Treviño nos comunica de la Asamblea General Nacional que tendrá lugar en la que se elegirán los candidatos para el cambio de presidente en julio. Celebración por primera vez como fruto de la reforma estructural en el auditorio del que fue el antiguo Colegio de Niñas restaurado por Legorreta. Nos habla de los nuevos estatutos en los que se han conformado todas las experiencias que a lo largo de 20 años se han acumulado. El arquitecto Oscar Bulnes, ahora como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, estuvo en la academia para presentar el proyecto del Parque Fundidora. Convencido, afirma de que no se trata de un trabajo improvisado. Nos describe el proceso de este compromiso con la Federación, que se inscribe dentro de un marco de reflexión global de planeación. El plan estatal, la delimitación del Parque Cumbres y la protección de las 21 áreas protegidas. La planeación como primera vocación de la Secretaría, así lo expresó, que deja su función de permiso y control. Recientemente el proyecto del Parque Fundidora está al centro de la polémica de grupos de ecologistas que sienten traicionada la primera intención para la que fueron expropiados los terrenos de la Fundidora, al anunciarse un evento anual para el que es necesario que el corredor de asfalto que comunica los equipamientos sea una pista para automóviles. La pesadilla de promesas incumplidas es una imagen recurrente, y si por encima del bienestar de muchos ha imperado la ley de la rentabilidad, con la ganancia para unos cuantos, vemos ya convertido el Parque Fundidora en un autódromo. El arquitecto Bulnes enfatiza el trabajo de planeación llevado a cabo por la Secretaría y a continuación nos presenta un audiovisual que refleja el contenido del plan estatal con el diagnóstico y las tendencias de crecimiento y las áreas, la estrategia para la desconcentración. A continuación, la descripción de las 21 áreas del Estado que serán protegidas para preservar nuestro patrimonio y el trabajo tenaz de la delimitación del Parque Cumbres. Bulnes nos mostró con seriedad la reflexión en la que sería contradictorio realizar acciones en contra de la sustentabilidad del desarrollo. Así, creo que Bulnes vino a la academia para disipar nuestras dudas.
Elio Salvalate, subsecretario de Desarrollo Urbano, interviene para llevarnos a la importancia de esta nueva vocación de la fundidora como la primera etapa de un proceso planteado en el plan del área metropolitana, la reconversión de usos industriales, un gran paso en Monterrey. Me congratulo, dijo, aunque no se vaya el mismo, de estar envuelto en este proyecto en la Secretaría, áreas verdes para el esparcimiento de la población. Ricardo Elizondo nos centra un poco en la dimensión de lo que se llama problema. Con esta tirita de concreto, algunas ciudades organizan este evento como su objetivo prioritario para existir. Compara lo que representará para Monterrey como el haber hecho una expo mundial. Como arquitectos nos dará otra dimensión. Otras intervenciones insistieron sobre las áreas perdidas en la franja de protección de la pista de asfalto. Un ciudadano, profesor de física en el Tecnológico, expresa su decepción evocando la nota que apareció en la prensa un 17 de diciembre. Espléndida noticia, un espacio verde, un bosque, un aviario, 2 lagos. Oscar Bullner recuerda que actualmente es aún escoria, que se están renovando los suelos para permitir la vida de los árboles. Fernando López recuerda que es un parque que va a ser creado, como la Macroplaza, es un parque para la gente, un parque para ser vivido. La presidenta del Comité Ecológico Pro Bienestar del Fraccionamiento, Bernardo Reyes, la señora Marqueda, expresa que este proyecto contradice lo que dijo el gobernador y en realidad insiste sobre los problemas de contaminación de las industrias y aprovecha el foro para cuestionar al secretario. Creo que será imperioso creer que existe una conciencia del bien común y que estamos convencidos que nuestros actos tendrán una repercusión y que no queremos un desarrollo que no sea sustentable. El tiempo nos ha ganado, como siempre, expresa Tito Camargo, y como dijo Abraham Nuncio, este es un foro plural. El tiempo da homogeneidad, disuelve las vanguardias, concluye Juan Carlos Pérez. Esperémoslo así. Citando al jesuita Felipe Pardinas, él decía: queremos exigir al arquitecto que va a construir y decorar nuestros templos que sea un buen católico. Cuando tratemos de labores arquitectónicas, mejor busquemos a quien sepa. Roberto Chapa Garza es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1962, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1968, catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León del 64 a 1990, catedrático en el ITESM de 1964 al 2000. Ha sido conferenciante en diversas escuelas y facultades de la República. Entre sus investigaciones y ensayos se encuentran teoría de la arquitectura, metodología del diseño, historia de la arquitectura regional, educación en arquitectura. Ha participado en seminarios, foros y congresos en escuelas del país y del extranjero. Es miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura del capítulo Monterrey. Es un gusto recibir en este foro al arquitecto Roberto Chapa. Señor arquitecto José Ángel Camargo, presidente del capítulo Monterrey, señores académicos, señoras y señores. En primer lugar quisiera extender un agradecimiento a algunas personas que hicieron posible esta presentación, como son Rosy Richards, como es Arturo, Micha y Federico Hidalgo. Muchas gracias por su valiosa colaboración. Agradezco mucho esta invitación a hablar de un edificio que todavía está en proceso, que todavía nos falta un buen tramo, porque es una manera de expresar una serie de experiencias que a lo largo de 12 años he tenido al afrontar
la construcción de un edificio tan complejo como es un centro parroquial. Sin embargo, hablar de un edificio, hablar de una obra por uno mismo, no deja de tener ciertos problemas, porque los arquitectos tendemos a atribuir excesivamente cualidades a una obra, alterando muchas veces su significado. Esto contribuye a oscurecer aquello que queremos comprender en lugar de aclararlo. Podemos afirmar en consecuencia que la atribución de significados de una obra arquitectónica es menor del diseñador que del observador. Los diseñadores crean los objetos, pero son los intérpretes los que clasifican o valoran de una manera u otra. Los arquitectos no solo ajustamos los proyectos con el fin de que estos produzcan los efectos que queremos inducir en los usuarios, hacemos algunas veces mucho más. Tratamos de volvernos intérpretes autoritarios y de influir en la manera como se ven nuestras obras, usando lenguajes orales o escritos, así como sistemas de inducción y gestos más sutiles, pretendemos alcanzar ese fin. Pero los arquitectos nos engañamos y creemos en el mito de las audiencias pasivas. Imaginamos a veces que los usuarios están deseosos de entablar una relación comunicativa por medio de la obra de arquitectura, que desean entender a cualquier precio, descifrando si fuese necesario el significado de la arquitectura, tal como lo ve su proyectista. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que la gente quiere es leer sus propios significados en el entorno, significados construidos a partir de sus propios sistemas de valores, con sus propios marcos de referencia y moldeados por los sistemas de significados que los intérpretes comparten con su comunidad, pero no necesariamente con el arquitecto. Y esto es lo que la gente hace, nos guste o no a los arquitectos. En lo personal, cualquier crítica hacia la obra que hoy presento, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, o en general al conjunto más significativo de obras realizadas por mí, seguramente se haría desde el marco de la llamada modernidad, dado que la obra expuesta hasta cierto punto representa la antítesis de sus postulados. Uno de sus supuestos es el de la abstracción geométrica, del lenguaje formal y una pretendida ausencia de significados. No existe arquitectura sin significados y por el contrario, toda ella, incluso las más formalmente puras, refieren a determinados convencionalismos. Cabe mencionar que ningún estilo arquitectónico, ni siquiera aquellos que surgieron como respuestas racionales a los problemas técnicos, económicos y funcionales, estuvieron carentes de significados. El estilo internacional, como lo afirmaba Rainer Banham, se preocupaba por la economía y la lógica, pero de una manera estética y simbólica. Sus diseños no eran realmente avanzados tecnológicamente o comprometidos socialmente, sino solamente comunicaban o simbolizaban ideales sociales y técnicos. A partir de 1980 se hizo cada vez más evidente que la supuesta neutralidad expresiva del estilo internacional era solo un mito. La arquitectura de los maestros modernos estaba tan cargada de significados como cualquier otra. El mito de la arquitectura libre de significados sería sustituido durante la década del 70 por la ensoñación de un comportamiento totalmente científico en el acto del diseño. En vez de desaparecer, el mito cambiaría de apariencia. Era el proceso de diseño, no el producto resultante, lo que ahora debería parecer libre de valores. Como lo afirmó Gregotti, la máquina como símbolo de perfección fue reemplazada poco a poco por la computadora. Los primeros trabajos de Asimov, de Archer, de Alexander, despertaron el interés por la metodología del diseño en el mundo entero. Este interés estaba basado en la misma búsqueda de objetividad que informaba el estilo internacional una generación atrás y el movimiento Beaux Arts aún antes. Actualmente el uso de la computadora se ha tornado exagerado y ha causado un vacío precisamente porque este medio no proporciona significados a las cosas y estos siguen dependiendo de aquel que lo utiliza. El no alimentar un aparato con significados y valores solo le resta su unidad lógica, pero como tal, vacío de la esencia misma del arte y la arquitectura. Podemos concluir que no existe ninguna obra arquitectónica desprovista de significación y que es precisamente allí donde se sitúa el observador.
Para ello es necesario que exista un repertorio de formas convencionalizadas que operen como señales, igual que las palabras. Por tanto, su comprensión demandará, como la comprensión de las palabras, el conocimiento de algo que podemos denominar un código. En cada ocasión hay un cierto sistema de significación socialmente establecido que incluye también los valores de oposición. Cabe esperar que quien interpreta una obra lo haga desde un único y consistente sistema de significados. En otras palabras, su código interpretativo no debe ser totalmente personal o idiosincrático, debe poseer cierta validez interpersonal en un cierto contexto cultural o histórico. Otro de los principios reguladores de la modernidad es la unión supuestamente indisoluble entre arquitectura y tecnología, o sus consecuencias industriales, o sus antecedencias científicas. Todas sus formas son y han sido metáforas en el campo de la arquitectura con poco o nada que ver con la sui generis realidad que ésta representa. La tecnología es uno de los temas constantes en la arquitectura llamada moderna, desde sus orígenes hasta nuestros días. Sus contenidos han variado con el tiempo y han sido indudablemente una de las grandes determinantes de la arquitectura desde el siglo XIX, aunque no siempre ha explicado de manera definitiva el resultado expresivo de las diversas propuestas resultantes. A principios de los años 20, Le Corbusier decía: la industria dominándonos como una riada que se lleva todo por delante hacia sus destinos finales, nos ha proporcionado nuevas herramientas adecuadas a esta nueva época, animada por el nuevo espíritu. La ley económica gobierna inevitablemente nuestros actos y nuestros pensamientos. Mies van der Rohe continuó diciendo: lo individual va perdiendo importancia, su destino ya no nos interesa. Las realizaciones decisivas son impersonales, forman parte de la tendencia de nuestra época hacia el anonimato. Rainer Banham sugiere al arquitecto que vaya del brazo de la tecnología y prescinda de toda su carga cultural, o de lo contrario, la cultura tecnológica irá delante de él. Y por último, Buckminster Fuller usa el ejemplo de la denominada tecnología espacial. En todos los casos se da como un hecho el determinismo tecnológico y una cierta posición pragmática, y en su caso, y en cierta medida, amoral, dado que lo que importa es la eficiencia de lo construido, independientemente de los valores culturales que soslayan o destruyan. Contra esto, 10 o 20 años después, se inicia en el campo de las ciencias humanas, particularmente en la etnología y la antropología, la inquietud de observar al ser humano en una íntima relación con su medio ambiente. Los resultados obtenidos en el campo, en los grupos sociales primitivos, aquellos más ajenos a los efectos dogmáticos de la cultura tecnológica, fueron sorprendentes por la riqueza expresiva del individuo al crear su medio y su hábitat. Por ejemplo, la necesidad que tiene de conservar sus formas es tan evidente como la necesidad del cambio. También la primacía de la conservación de valores y la significación sobre la satisfacción de necesidades físicas, y por último, la necesidad de crear belleza y expresión aún en las condiciones de extrema pobreza material. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, que la tecnología no ha cumplido su papel determinante de la forma arquitectónica, a pesar de todas las actitudes un tanto entreguistas a partir de Auguste Choisy a fines del siglo XIX, pasando por los arquitectos del movimiento moderno, exceptuando a los expresionistas y llegando a los nuevos mitos sobre la era informática que tanto nos obsesiona y nos desorienta ahora. Segundo, que las estructuras básicas del ser humano siguen siendo vigentes independientemente de la cultura, tiempo y espacio en que se manifieste. Su relación al medio y la necesidad de crear espacios existencialmente significativos son de carácter universal o cuasi universal. Pero una vez aceptada la tecnología, se aceptan sus correlativas consecuencias. Por un lado, su universal condición y aplicación sin limitantes ideológicas, es decir, economía y mercado, se extienden lenta pero inexorablemente hasta su total mundialización. Este es el credo de la modernidad, una neoliberalidad ideológica y pragmática, característica más propia de la tardomodernidad. Una de las tendencias inequívocas de la tecnología y la informática, repito, es hacia la mundialización de la cultura y los efectos que conlleva. En particular, existe un problema cuya solución no es sencilla. El efecto se puede decir negativo de violentar por manipulación los gustos, creencias y costumbres de un grupo social determinado. Aunque es verdad que las comunicaciones globalizadoras ponen al alcance de la mano de millones de personas información de primera mano sobre cualquier tema,
Es también un hecho que los grandes consorcios, gracias al neoliberalismo económico paralelo a este fenómeno, penetran todas las sociedades, erosionan catastróficamente las culturas nacionales al crear necesidades artificiales a través de enormes e irresistibles aparatos publicitarios. Ello indudablemente manipula y selecciona la información trastocando las prioridades del receptor. Aquí cabe, sin embargo, hacer algunas observaciones. Particularmente los arquitectos tendemos a identificar el concepto de globalización con la homogenización de la cultura y sus formas de expresión al extenderse a través de la tecnología y su consecuencia más inmediata, que es la economía. Aunque existe una innegable tendencia creciente hacia la globalización económica, a nivel regional o mundial, esta interdependencia no significa necesariamente avance tecnológico, ni internacionalización de la cultura significa obligadamente su homogeneización. Debemos tener en cuenta que este fenómeno está apoyado por la revolución informática y que ésta puede igualmente provocar la globalización del ente informado y la del reconocimiento mediante ella misma de las culturas regionales diversas, que implicaría la importación y la puesta en práctica de modelos culturales ajenos y sin embargo apropiados, como ha ocurrido desde tiempo atrás. Por lo tanto, la globalización no solo implica homogenización y en algún caso, como ocurre en la arquitectura, la creación de un lenguaje formal y una expresión única, como lo pretendió en su tiempo el estilo internacional, es decir, una especie de esperanto arquitectónico, lo cual no deja de ser una pretensión irreal y absurda. Contra esto habría que oponer los siguientes argumentos. La globalización generada por los gobiernos neoliberales actuales, que sostienen un principio nacionalista de Estado, ocasionan en la práctica la destrucción del cerrado y artificial nacionalismo político. Las empresas transnacionales operan sin ningún limitante cultural. Esta pretensión causa la sustitución del nacionalismo político por un nacionalismo cultural. Su consecuencia es lo opuesto a la mundialización, esto es, la regionalización de la cultura. La globalización, por otra parte, supone uniformidad de las formas y expresiones culturales, es decir, un nuevo estilo internacionalista. Contra esto, regionalización implica lo opuesto, diversidad cultural y pluralidad ideológica. La contrapartida de la globalización sería justamente la diversidad y aceptación incluyente de productos, sistemas y expresiones culturales ajenos, una forma de cosmopolitismo cultural que de hecho ocurre en los medios urbanos más progresistas. Sin embargo, una de las tendencias de los medios profesionales de la arquitectura es la de descalificar cualquier forma cultural ajena, pero ya operativa en el propio medio cultural. Esto nos lleva a detectar una cierta contradicción en el concepto de globalización que mencionamos. La aceptamos en una forma, pero la rechazamos en otra. La aceptamos en cuanto esto significa apropiarse de algunas experiencias progresistas de medios más desarrollados y que nos obliga a ser competitivos frente a ellos a una costa de perder nuestras propias metas. Pero la rechazamos cuando nos toca ver hasta dónde lo ajeno puede influir en nuestra propia realidad cultural. En lo personal prefiero el cosmopolitismo de una torre de Babel a la condición utópica de una sola lengua para todos. Posicionamiento personal. A lo largo de toda mi obra, incluyendo las desviaciones ocasionales de estilo y reorientaciones teórico-prácticas, he pretendido desarrollar un trabajo con una base conceptual amplia y sobre todo he tratado de lograr una reinterpretación de las tradiciones edilicias regionales. En la base de este proceso se encuentran mis estudios de filosofía, que me han conducido a fijar una posición tanto en el campo del diseño mismo como en su metodología. Esta fundamentación la he encontrado en la teoría estructuralista y en la fenomenología, en la antropología, la etnología y en la teoría del conocimiento. Todo ello me ha llevado a intentar la elaboración de una teoría particular de la evolución de la arquitectura local, tomando como parámetro la propia de la región, lo cual considero que es un esfuerzo todavía inconcluso, aunque mis primeros intentos teóricos datan de 30 años atrás. Considero innegable haber tomado como base las ideas del posmodernismo promulgadas por Robert Venturi en los años 60. Reconozco mi identificación a sus ideas incluso antes de que el estilo posmoderno adquiriera notoriedad gracias a la Bienal de Venecia de 1980. La sociedad es una entidad concreta y variable que produce signos y símbolos que busca interpretar y replantear para incidir en su misma realidad. Mi proceso de creación arquitectónica está basado en tipologías reinterpretadas, extraídas del ambiente, que pretenden ser el instrumento para la comprensión del código de valores y significados del ente social. Mi proceso de revaloración se inicia como nostalgia del pasado propio,
por el estudio de la geografía física y cultural de la región norestense, lo cual pretendo reinterpretar una y otra vez, experimentar indefinidamente, extendiendo la red intencional hasta sus márgenes ambiguos. Las teorías semióticas me han servido para enfrentar esta visión amplia de la sociedad y del entorno. La necesidad de comunicación se convierte entonces en un factor básico y motor de toda búsqueda formal. Esta visión de la sociedad contempla el proceso de constantes flujos y reflujos entre las capas sociales, de la élite a las masas y viceversa, lo cual representa en sí mismo un factor de enriquecimiento y vitalidad. En ese sentido veo la arquitectura ubicada en dos posiciones antitéticas: la aislacionista, la obra singular que se aísla de todo su entorno, y la contextualista, siendo esta última la que he adoptado como premisa de trabajo. A lo largo de mi carrera profesional he encontrado algunas posiciones que han ido cambiando a través del tiempo. La primera, fundamentación teórica, la logré a través del expresionismo. La segunda, a través del racionalismo metodológico y un cierto activismo social. La tercera, a través de los estudios de antropología. Y la cuarta, y permanentemente practicada por mí, hacia un humanismo cultural. Quisiera presentar algunas diapositivas muy rápidamente ubicadas en distintos momentos de esta. Esta es una primera experiencia profesional realizada en 1961. Seguimos. Continuamos. En los 70s surgen estas tres casas. Continuamos. El principio formal empieza a experimentarse desde esta casa construida en 1974, la casa Tiziano también, donde los esquemas empiezan a ser más o menos consistentes. Y por último, esta casa en Villamontaña. Son algunas de las experiencias de la década de los 70. En los 80s, alguna desviación de tipo tardomoderna en esta casa. Regresando nuevamente a la línea experimentada desde un principio en la casa Dewey y en esta casa en Mirasierra. Continuamos. En la década de los 90 surgen casas de este tipo, esta casa Galeana. Continuamos. Seguimos. Esta casa en Pedregal. Los principios se perciben en casi todos los proyectos, ¿sí? En estos sketches que son de distintas épocas se nota un cierto principio formal recurrente. Este rodeo lo doy para explicar algunas de las características tanto de estilo como de forma de la iglesia que quiero exponerles. Disculpen, a veces las máquinas no funcionan cuando uno quiere.
el principio formal que creo que se alcanza a percibir en todas las obras presentadas y que por supuesto también en la Iglesia Reina de los Ángeles sucede. Es una variación de este principio de centralidad que genera todas las formas a partir de un esquema básico y que puede irse transformando en las aplicaciones distintas. Reina de los Ángeles vendría a ser un esquema semejante al M, pero se puede en este caso aplicar en esquemas que tienen una sola centralidad, doble centralidad, y siempre se busca arquitectónicamente algún motivo para hacer notar ese punto focal. Arquitectónicamente no hay muchos elementos, pero algunas veces artificiosamente y otras veces de manera funcional se logra que algún acceso de luz, algún elemento alto, una torre que pueda iluminar, una torre que pueda simbolizar, etcétera, ejemplifiquen o marquen este punto central. Se maneja no solamente en el plano dimensional, sino también tridimensional, a partir de una forma básica que puede ser modificada, se va llevando a cabo una transformación hasta enriquecer la forma prácticamente hasta un punto que puede ser irreconocible de su punto original. Por ejemplo, en estas obras recientes se maneja un elemento central de tipo focal. ¿Sí? Estas son algunas obras más recientes. Así, una obra que apenas está realizando. En estas últimas obras ya la conformación empieza a romper ciertas rigidez original. Además, siempre es en el aspecto sintáctico, en el aspecto semántico, se puede decir, se trata de encontrar ciertos elementos significativos para la cultura de la región. Esta casa está ubicada en la montaña, cerca de un poblado, San Francisco, y se pretende usar los elementos comunes de ahí para lograr una cierta forma, sin renunciar a las pretensiones un poco más vanguardistas del diseño. ¿Sí? Sí. Estas son algunas de las iglesias. Esta ya es algo viejo, pero sigue manifestando el mismo principio, en este caso tres elementos centrales, o tres que se unen en un solo eje ascensional para manifestar el simbolismo de este edificio. ¿Sí? En este otro sucede lo mismo. Seguimos en esta pequeña capilla. Y en esta que está por realizarse, que es una iglesia para el jubileo del año 2000. Eso en cuanto a los edificios religiosos. En la posición personal, o sea, pretende ubicarse dentro de la línea, ¿sí? Geográfica. Este es un esquema de desarrollo arquitectónico del siglo XX que yo realicé un poco más despacio. ¿Sí? Pasamos a las gráficas anteriores. No interesa mucho analizar los inicios del siglo, sino el fin del siglo, a partir del 50 y 60. Ahí estamos. Cuando empieza a hacerse más compleja el desarrollo de la arquitectura y empieza a haber una mayor diversidad de posiciones ante los problemas de diseño. Sin explicarlo a fondo, mi ubicación personal
sé si alcanza a ver. A ver, un segundo, ¿sí? No, ahí dejaron Sí, la primera obra que presenté aquí se trataba de una posición un poco expresionista y por lo tanto, a cierto punto, antimoderna. Fue una reacción de joven diseñador que lo fui para realizar esa primera obra. Después, hacia los años 60, principios de los 70, las lecturas de Venturi ubicaron mejor mi forma de pensar de la arquitectura y salieron una serie de obras que, miren, yo no es por vanidad, pero estoy ubicado en esta línea. Esa es mi línea personal de diseño. Por supuesto con algunas variaciones ocasionales. Pero la Casa de la Presa de la Boca que vimos ahorita, la Casa Tiziano y la Casa Vía Montaña son de esta época, inicios de los 70. Y ya con un estudio un poco más a fondo del fenómeno cultural local, me fui ubicando paulatinamente en una especie de posición que puedo denominar eclecticismo radical. Esto, junto con otras ideas que pueden venir desde puntos más atrás, incluyendo el contextualismo, pueden llevar a esta agrupación de actitudes y de productos arquitectónicos que, hecho con una cierta combinación y un buen estudio del medio, pudieran llevar a lo que se puede denominar un movimiento norestense. Aunque sea un poquito pretencioso, creo que muchos arquitectos de aquí andan en una búsqueda para encontrar una solución arquitectónica a la problemática cultural y física de nuestro medio. En cuanto a este edificio, Reina de los Ángeles, es un edificio sumamente complejo y lleno de anécdotas que no se pueden relatar sin caer un poco en una situación un poco sentimental, porque rebasan mi compromiso como católico y llegan hasta un punto en que uno siente que toda la moral y ética personal, todas las aspiraciones y necesidades de trascendencia, de algún modo están comprometidas en una sola obra. No puedo hablar de la obra sin hablar de religión, pero no voy a hablar mucho. Solo diré que también esto está un poco inundado por la cuestión mística. Cuando empecé este edificio, más bien, cuando supe que se iba a hacer un edificio religioso apenas a 2 o 3 cuadras de mi casa, pasé hace ya 12 años por el frente de un terreno baldío lleno de escombro, un día muy frío de invierno, lluvioso, y alcancé a ver entre los matorrales que habían crecido ahí un letrero muy oxidado que decía: próximamente se construirá aquí un templo. Yo no sabía que ese letrero tenía ya años ahí y que la construcción de ese templo simplemente no se había hecho nada. Había sido un sueño de alguien en alguna cena y creyeron que era la cosa más sencilla realizarlo. Pues cuando me doy cuenta de ese letrero, llego a mi casa, venía de una clase que daba en la universidad, llego y le digo a mi esposa: oye, aquí a la vuelta se va a construir un templo, me gustaría mucho realizarlo. Me dice mi esposa, me contesta, pero le digo yo, sería sumamente difícil, hay muchos arquitectos pues mucho más relacionados con la iglesia como institución que yo, y muchos que también son vecinos del sector, así que lo veo como una cosa sumamente improbable.
y le contesté medio en serio, medio en broma. Le dije, mira, por favor, si tú sabes rezar, reza para que me den a mí el templo, me gustaría mucho hacerlo. Y ella me contestó palabras que fueron proféticas, me dice, mira, si el Señor quiere que tú le construyas el templo a su Madre Santísima, te van a venir a tocar la puerta. Yo, por supuesto, lo consideré pues prácticamente imposible. Al día siguiente tengo mi oficina a un lado de su casa. Estaba yo trabajando, la puerta es de cristal, el día seguía sumamente lluvioso, frío, y era una tarde. De pronto veo caminando por la calle a 3 personas y vi que venían caminando y se me hizo sumamente extraño porque era un lugar bastante solo, esa colonia hace 15 años. Y entonces veo a través del cristal que se dirigen a mi puerta y efectivamente tocaron. Y fue cuando me preguntaron que si estaba yo interesado en construir un templo a la vuelta de donde vivíamos. Por supuesto que dije que sí. Me emocioné en ese momento y lo consideré pues una especie de misión personal. Sin embargo, en ese tiempo no veíamos todavía la complejidad de construir un edificio así. Pensábamos que los fondos de alguna manera alguien los daría y pues no es así. Los fondos han tenido que conseguirlos nosotros mismos, incluso idear un sistema de autoconstrucción, autofinanciamiento para poder construir lo que se lleva construido hasta ahorita. Una vez que se me solicitó, pues pensé en hacer el mejor anteproyecto que yo pudiera realizar en tan poco tiempo como me daba. En 15 días más, o sea, al principio, primeros días de diciembre, se le mostraría entonces al arzobispo de la ciudad el anteproyecto para que lo aprobara. Andaba yo tan feliz de este tema que dije en mi oficina, no voy a estar en 15 días, por favor, no me llamen. Y me encerré a tratar de sacar los primeros bocetos y en 15 días el anteproyecto estaba listo. Se presentó y fue aprobado. En ese momento se dijo, bueno, vamos a construirlo, pero pues vamos a construirlo ¿cómo? ¿Verdad? Necesitan fondos. Y primero pedir autorizaciones. Se pidieron las primeras autorizaciones y la desafectación del terreno al Congreso del Estado, y aunque es un terreno muy grande, son varias hectáreas, se nos dio justamente la parte más difícil de construir. El terreno tiene de lado a lado del edificio, en el sentido descendente, como 15 metros de desnivel. Pues esto era sumamente difícil de resolver desde el punto de vista arquitectónico, dado que todas las funciones principales de una iglesia suceden en un solo nivel. Fue entonces cuando dijimos, bueno, pues algo hay que hacer con ese sótano o ese desnivel, y no hay más que 2 opciones: o se rellena o se usa. Y un poco pensando en la estrategia que se sigue para construir los estadios donde se venden los palcos y con eso se construye el resto del edificio, se nos ocurrió en esa ocasión construir una cripta que ocuparía la parte baja del edificio. No es propiamente un sótano porque tiene contacto con el exterior en 2 de sus lados, que corresponderían a esta parte de atrás, esto de aquí, pero de ese modo podríamos darle una utilización. Aunque el anteproyecto no contemplaba sótano, no fue difícil adaptarlo, y entonces se generó las primeras ideas de cómo podríamos financiar nosotros la construcción de un edificio. En ese tiempo, y hablo de hace 12 o 13 años, la gente no aceptaba la cremación, por lo menos generalmente no la aceptaba. Además, la misma iglesia no tenía todavía aceptación sobre ella. Y pensamos, bueno, pues algo hay que hacer. Entonces se planeó hacer la cripta ya para uso de la gente, con un uso doble, que sería osario y columbario. Osario sería poder guardar los restos áridos,
y el columbario para urnas, para aquellas pocas personas que quisieran. Entonces era, desde un punto de vista estratégico, abrir un poco el mercado de las personas que pudieran hacer aportaciones. Por supuesto no era una venta la que se hacía, no, el edificio es del gobierno, no es privado, y más bien eran aportaciones para construir un edificio, y a cambio, a reciprocidad, se les daría el uso ad perpetuum de un nicho dentro de la cripta. Tuvo mucho éxito y nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer aportaciones, pretendiendo juntar una cierta cantidad para iniciar la obra, pero la cantidad era sumamente fuerte. Queríamos contratar una constructora, mi trabajo supuestamente había terminado, yo era el diseñador y ya las ingenierías y todo lo demás se harían dentro de alguna oficina de una constructora, pero nunca llegó el punto ese porque el patronato jamás juntó lo suficiente para contratar a él. Entonces pasaron 6 meses, los primeros aportadores empezaron a preguntar qué sucedía con el edificio y me dijeron a mí: oye, arquitecto, ¿no podrás tú realizar algunos movimientos de tierra en los primeros cimientos para que la gente vea que ya se inició el edificio? Dije, pues sí, creo que sí, lo más sencillo. Y empecé por las partes de las oficinas, que eran las que estaban a un solo nivel. Y bueno, yo estaba esperando que entraran las constructoras, se pidieron cotizaciones y todo lo demás a varias de ellas, y pues todo era lo mismo: no tenemos lo suficiente, necesitamos juntar más, y tú síguele, me decían. Bueno, pues le sigo. Y llegó el momento en que pues ya venía el primer muro de contención de 6 metros de alto, y había que tomar alguna decisión. Pues se construyó ese primer muro, y siguieron construyendo otros muros, hasta que ya vimos que era posible construirla nosotros mismos sin necesidad de una constructora. Por supuesto, yo considero que es un riesgo sumamente fuerte, pero ese tipo de obras, si uno no parte de la creencia y la fe, seguramente no se realiza. La preparación espiritual que recibimos fue muy intensa por parte de algunos sacerdotes. No estoy hablando de un grupo fuerte, éramos unos 4 o 5 los que estábamos trabajando en ese momento, y otra serie de personas que estaban alrededor de esto, pero dijeron: tienen que prepararse. Las obras a María son sumamente difíciles, de alguna manera se presentan todas las dificultades del mundo, y se convierten en enemigos de la obra hasta las personas que ustedes menos consideren que pueden ser sus enemigos. Dijo, esa es la primera característica, la cantidad de problemas que se presentan. Dijo, pero hay otra cuestión, que es el Señor escoge instrumentos muy pequeños para construir sus templos. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros teníamos que construir un edificio tan grande, tan ajeno a nuestras posibilidades económicas y nuestro tiempo, si no teníamos pues, los recursos para hacerlo? Y nos confirmó el sacerdote que escogía los instrumentos más pequeños para construir las obras. Esa era la segunda característica que se veía en las obras de María. Dice, y la tercera se convertirá en la magnitud del triunfo final. Es decir, una vez vencidos todos los obstáculos, el triunfo vendrá. Bueno, esto nos llenaba el espíritu de ganas de trabajar, pero realmente la realidad era muy distinta. Teníamos que ilustrarnos bastante en la construcción de edificios, consultando libros, consultando el derecho canónico, las encíclicas que hablan al respecto, todas las ordenanzas litúrgicas para la construcción de templos y todo el simbolismo que esto implica. Y así fue surgiendo ya los pormenores el detalle, aunque no se ha terminado todavía con él, de lo que es el proyecto. Cuando se puso la primera piedra, nos aseguró el ahora cardenal, nos dijo, también palabras proféticas, dice, poner la primera piedra es sencillo, lo difícil es poner la última. Y me dijo, señalándome, tú lo construirás, lo cual volvió a ser una segunda ocasión en que me asignaban una tarea que yo veía como muy difícil. Y todavía alargó
sus palabras diciendo: no temas, Dios te protegerá. Seguimos. La obra anterior. La obra se planteó así, el esquema es centralizado, la parte central de las diagonales de esa figura cuadrada inicial está ocupada por la gran torre, el campanil, y luego perimetralmente está el templo propiamente dicho, que tiene su atrio, sus accesos, la planta ligeramente tipo anfiteatro. Incluso fuimos de los primeros templos que usaron desnivel hacia la parte del presbiterio, y también las áreas de silencio, que son las partes exteriores de ese cuadro. Me refiero a estas, que están planeadas para ser áreas de ruidos. En estas secciones también se maneja una galería un poco más fuerte para hacer que las personas que están en estas zonas tengan una mejor visibilidad. Y no importa el punto donde estén, la visual es perfecta, cubriendo todo el presbiterio, que es toda esta zona. Con la parte esta, que es la pila bautismal, la parte de acá, que es el coro menor, el altar y el ambón, el atril, la sede, credencias y todo lo demás. Las conexiones es el resto. Bueno, aquí está una parte que es actualmente lo estamos usando de oficina, pero será posteriormente la tienda de artículos religiosos, librería, y esto es un atrio techado que es quizá también de muy raro uso en otros programas, pero que a nosotros nos ha resultado excelente. Estas son las conexiones a la sede de oficinas. Este paquete es la parte administrativa, que tiene notaría parroquial, salas de espera, los cubículos para los sacerdotes. Aunque estaba planeado hacer en esta parte la capilla confesional, después se vio que es un elemento que está un poco en desuso, y entonces ya pudimos liberar el área de confesionarios. Se situó en esta parte de aquí. Este paquete es de la parte de asistencia pastoral, que tiene lugar para un auditorio para 100 personas y un acceso a planta alta donde se dan convivencias, catecismos, etc., y reuniones de grupos. Este es un patio con un porticado en esa parte. En este paquete es la casa sacerdotal, que se logró con un acceso directo al estacionamiento que está en la parte del sótano de este lugar, y se llega directamente a la casa sin pasar por el área de oficinas. Y acá un área polivalente que se le darán cursos de muy distinto tipo, desde educación hasta prácticas de arte sacro y reuniones, y creo que tengo entendido que hasta lugar para pequeños eventos como misas, perdón, bodas y todo ello. En este lado, y conectado directamente con la nave principal, está la capilla del Santísimo. Sobre este nártex, que también es un elemento en desuso, pero que yo lo conservé, se llega por esta escalera que está en este punto, se llega a lo que puede ser el coro mayor, el lugar tradicional de los coros en las iglesias antiguas. Tenemos el coro, que cumple con el requisito de la ordenanza litúrgica, que esté dentro del presbiterio, y tenemos el coro mayor, que será para ocasiones especiales, sobre todo en la práctica actual de que se llevan ahora a veces orquestas, coros muy grandes, que invaden, si no se tiene otro lugar, el área del presbiterio. Se manejó esta pendiente con un 6% de desnivel, que es lo que el reglamento de Estados Unidos permite para personas discapacitadas y ancianos que se puedan trasladar sin ningún problema. Esa pendiente entonces así se diseñó para darle
mejor visibilidad hacia el presbiterio. El otro plano. En la planta alta solamente está el área de recámaras de los sacerdotes, con una estancia, un área de doble altura y tres recámaras para ellos. Y sobre el área de asistencia pastoral está esta parte que es el segundo nivel del auditorio y un área de usos múltiples para grupos y una terraza de convivencias. Es lo único que está en un segundo piso. Digamos. El corte es este, no aparecen en este caso el doble sótano, pero se ve la diferencia de altura de la torre con respecto a otros elementos manejados como contrapeso visual en otras áreas. La altura del interior son 17 metros y medio y la altura de este punto a este otro son cerca de 10 metros, que es la torre final. Entonces la altura total anda alrededor de 27 metros, más la cruz que se instaló en la parte superior. Toda la losa está manejada con un sistema LEM y aunque pueden existir sistemas de construcción más modernos, yo preferí un sistema sólido, el más sólido que pudiera obtener, y además por la cuestión económica, que podríamos lograr excelentes precios y muy buen crédito con los fabricantes de ese tipo de bloques. El cálculo lo hizo el ingeniero Raimundo Treviño y la losa se realizó de un solo claro, teniendo la viga maestra en este punto 2 metros 20, y en las vigas maestras, la viga central de apoyo en este punto es el amarre 3 metros y medio de altura. Estas otras vigas son de 1,50 de alto y todas es un sistema monolítico que implicó grandes problemas para llevar a cabo el vaciado. Por cierto, el cimbrado de esta obra se hizo en el transcurso de un año, adquiriendo poco a poco la madera necesaria. Nos preguntaban que por qué no rentábamos un sistema de andamiaje de cimbra metálica. Dijimos que no podríamos sostener jamás la renta de un año de tal cantidad de módulos de cimbra metálica, ni tampoco rentarle la madera a alguien, porque un año las sobrerrentas serían enormes. Entonces planeamos una estrategia distinta, fue ir comprando la madera que necesitáramos y irla instalando, y a lo largo de un año, tardamos un año para cimbrar esa losa, pero finalmente salió lo que nos proponíamos, que era recuperar por lo menos el 85% del valor de la inversión al vender la madera. Nos faltó madera para tantos solicitantes que había por ello. Luego el colado se hizo también de una manera muy especial. El colado implicaría pues un gran trabajo muy intensivo. Se requerían 3 bombas simultáneamente para evitar las juntas frías. Era de una sola vez o fracasaba todo, porque tenía que planearse muy bien ese colado. Los días que precedieron esto eran sumamente lluviosos y yo, porque así se me ocurrió y porque así lo sentí, dije, vamos a vaciar el día 13 de septiembre. Y se hizo todo para vaciar ese día, pero todavía el día anterior la lluvia no bajaba y nosotros ya teníamos pensado colarla como diera lugar. Ese día amaneció el día muy brillante, precioso el día, y vino gente que uno ni esperaba que estuviera por ahí, pero dicen que el Señor manda ángeles cuando uno está en problemas, y resultó que 2 o 3 personas que yo ni conocía llegaron y dieron indicaciones clave para que esto se llevara a cabo bien. Aunque la oficina de concretos nos decía que el colado
normal de esto era de abajo, de arriba hacia abajo. Yo me opuse a eso y dije, vamos a colar de abajo hacia arriba. Ellos no querían llevar a cabo ese colado y les dije yo que era la única manera que yo aceptaría que eso se vaciara. Porque el haber cargado esa cimbra tan fuertemente, ya les digo, la viga maestra tiene 3,50 de altura por 60 centímetros de ancho, sería más la losa, el peso de la losa sería una carga enorme que podría llevar a cabo un coseo de la cimbra y aventarla para afuera. Si vaciamos de abajo hacia arriba, el mismo peso podría ir soportando el resto del concreto, que sería mayor entre más alto fuera. No hubo contratiempos, las cosas hicieron perfectamente bien, se terminó a las 3 de la tarde, fueron 54 camiones con concreto premezclado y el problema sobrevino un poquito después. Pensamos que era concreto con acelerante a 48 horas, había que regar esa losa inclusive antes de terminar el colado. Y entonces nos preparamos con algunos productos para recubrir el concreto y las bombas. Dije, si ese sistema falla, tenemos un sistema de bombeo de agua y si no, saber qué pasa. Las bombas para el Fester Coat no funcionaron, se tapaban y fue imposible regar. Había que regar ya a mediados de la tarde y luego tratamos de usar el sistema de bombeo, cortaban el agua a las 12 del día, nos preparamos con una camión cisterna y no llegaba la fuerza de la bomba hasta arriba. Pero fue una de las cosas que milagrosamente sucedían, que a las 6 de la tarde se vino nuevamente la lluvia y así permaneció por 2 o 3 días seguidos, haciendo que el curado de la losa fuera como se necesitaba. Hubo una cosa también un poco curiosa. Cuando estábamos haciendo el colado, pues nos preparamos, como les digo, espiritualmente. Discúlpenme que les hable en esos términos, pero no hay otros porque pues, eso sucedió. Hicimos oración el día anterior porque todo saliera bien. Era un riesgo bastante fuerte. El riesgo para mí porque yo no soy gran constructor. Estaba solo en esto y pues yo pensé, pues es una aventura para mí, pero estoy dispuesto a correrla. Me dijo mi esposa, mira, ten estos 4 crucifijos, plántalos donde tú creas que puede haber mayor problema para esa losa. Y lo platico ahorita, no lo había dicho, pero lo platico porque es parte de esta historia. Me fui solo en la tarde, casi al anochecer, a hacer oración, ahí subiéndome a la cimbra, y los puse en los puntos que yo consideraba más claves, que era esa viga maestra que si la ve uno en planta parece una especie de cruz. Lo puse en cada brazo y ya esperé las cosas. Se hizo el colado, todo eso sucedió, y luego, inexplicablemente, cuando empezamos a descimbrar la cimbra y que empezamos a quitar los primeros barrotes que tenían contacto con el techo y empezamos a descimbrar, la viga maestra tenía un orificio que era como de unos 40-50 centímetros. En la parte donde menos problema habría para que el concreto penetrara, porque las vigas, los armados eran tan intensos en la cantidad de acero que había muchos puntos difíciles para que el concreto penetrara hasta el fondo. Pues en el punto menos difícil, donde se forma la rótula justamente de esa viga, donde el armado era menor, ahí estaba ese orificio y justamente era el centro de donde los crucifijos estaban colocados. No pasó nada, simplemente resanamos aquel orificio y el edificio está en pie hasta ahorita. Seguimos. Esta es la fachada. Seguimos.
Es el estado actual de la iglesia. Tiene ya en uso parcial el área del templo, que es la parte mayor, y el área de oficinas. Este es otro detalle que me gusta platicarlo porque si no tuviéramos fe parecería una locura, pero nos dimos a la tarea, dos muchachos que trabajaban conmigo y yo, a subir esa cruz hasta la parte más alta. Una cruz que no era de gran peso, pesaba unos 120 kilos, pero queríamos instalarla nosotros mismos para articularla bien. Y esto de hace 10 años menos, ahorita no me subiría, pero sí nos subimos y logramos plantarla. La cruz tiene 3,5 metros de altura. ¿Qué más les digo? Esto es el área de oficina, de auditorio, o sea, la parte frontal está más o menos concluida. ¿Sí? Son distintas vistas. La entrada, el atrio techado, la torre. Esa torre, como les digo, tiene 10 metros desde su base hasta la parte alta. Se pierde la escala o la proporción con la distancia. ¿Sí? El atrio. La parte no terminada está en la parte de atrás, es el patio. Ya pronto, hoy precisamente, comenzamos la promoción para obtener fondos y poder continuar. De hecho, creo que vamos a tener una gran demanda. Tenemos una lista de 300 personas que han insistido a lo largo de un año que quieren ya adquirir un nicho en la cripta, y eso nos asegura que por lo menos vamos a tener un fondo casi inmediato de 5 o 6 millones de pesos para seguir. Por cierto, esos fondos ahorita los tenemos ahí, pero hay otra clase de cosas que también sucedieron y que me gustaría que ustedes conocieran. Tuvimos algunas ocasiones de juntar fondos y de hacerle promoción a la obra, y una de ellas fue un concierto de música sacra, un concierto de Pascua, de Resurrección, que me demostró que la acústica del lugar era bastante buena, la acústica natural. Y otro evento que fue también muy importante fue una exposición de arte que hicimos cuando la construcción estaba todavía en obra, gris, y sin impermeación ni nada por el estilo, ni siquiera empastados. Pero pensamos, vamos a realizarla, hacer un montaje basado en el tema de los andamios y poner elementos de construcción, y trajimos de la mejor obra que hay en México. Y me estoy refiriendo a los grandes maestros. Había como 500 obras, desde Tamayos hasta Riveras y Izquierdo. Había de los actuales pintores, y tenían muchísima obra sacra antigua también, desde Cabreras hasta obras enormes. En fin, yo creo que el valor que tenía esa exposición era, pues en millones no lo puedo calcular, pero era altísimo. Y pasaron cosas que, si no está alguien protegiendo con su mano esto, yo no estaría aquí, porque fue una semana, pero los primeros días se vinieron unas tormentas de lluvia y viento, y estoy hablando de hace unos 6, 7 años, que fue la cosa más increíble, por la horizontalidad del agua, cómo penetraba por las paredes y todo ello. Fue un riesgo enorme, no teníamos ni vigilancia, nada de eso. Les digo, asumo que soy un responsable, pero lo acepto, y además lo hice por fe. Ni un solo cuadro se dañó, ni un solo cuadro sufrió el más mínimo daño. Sí nos obligó a trabajar
muy fuertemente, porque había medias noches que teníamos que ir a cambiar cuadros de lugares porque las goteras estaban por todos lados y se podían dañar. Pero ni uno, esto nada más decir por decir, gracias a Dios, no ocurrió nada. Seguimos. Esta es la parte posterior. Como ven, todo está sin terminar, pero todo está levantado. Otra estrategia que nos planteamos desde un principio: más vale construirlo todo de una sola vez y luego ir terminándolo área por área como se vaya pudiendo, y no esperar a que se le hagan anexos, agregados, donde vengan patronatos nuevos o vengan párrocos nuevos que también meten mano, y todo eso hasta llevar a la destrucción. No, el edificio está totalmente registrado, totalmente levantado, por lo menos en su obra negra. Seguimos. Es otra vista del patio. La torre, en esta vez que trabajamos nos alcanzó solamente para la mitad del zarpeo exterior. Media torre está con terminado y media torre está sin terminar. Las vistas interiores son muchas. Aquellas partes del fondo tienen entradas de luz cenital en casi todas las cavidades que se forman interiormente. Son las áreas de silencio, que se le puede llamar, y en esta parte estaría el coro mayor. Este es el Via Crucis, ahorita les platico también de él, y en fin, la sección de las bancas. Seguimos. Es el coro mayor. Seguimos. Es el nártex con la escalera que sube al coro mayor. Seguimos. Una de las secciones estas de galería, que tiene 4 la iglesia, con entrada de luz en la parte posterior. Seguimos. Es lo que es todo el retablo, con María, José y Nuestro Señor en la cruz. El coro menor, la pila bautismal. Seguimos. Otra vista del coro mayor y del nártex. Las intersecciones de las vigas. Todo este elemento es un elemento cargador. Aquí ya se separan estas vigas. Todo es un sistema, como decía, monolítico. ¿Seguimos? Continuamos. En cuanto a los detalles, este Cristo, dada mi posición como diseñador, no tengo ningún problema en aceptar obras que son de otra época y de otro estilo arquitectónico, artístico, porque estamos en una posición de que nos llegue lo que nos llegue, es lo que vamos a usar. Los recursos nos llegan. Entonces alguien donó ese Cristo, que es del siglo XVII, y yo pensé que era un Cristo sumamente pequeño para el tamaño de la iglesia, pero la manera como se resolvió es haciendo una cruz que forma el marco para la cruz antigua, que es propiamente la central. Ya la cruz en total pesa 600 kilos, y también fue una cosa muy sorprendente cuando la instalamos, porque primero el Cristo yo lo había visto a distancia, calculé más o menos a ojo su medida, la posición de sus brazos y todo lo demás. Entonces cuando diseñé la cruz y la mandé construir, supuse que algunas partes podrían estorbar de la cruz de abajo, de la parte posterior del hombro, y bueno, lo hice a ojo. No tenía manera de medir el Cristo original, está en una posición sumamente alta. Cuando fuimos por el Cristo lo desmontamos con especialistas y todo lo demás, y fuimos e instalamos en la maderería. Entró como si alguien hubiera dado las medidas desde arriba, ¿no? Entonces quedó perfecto. Y en el momento de la instalación, pues también lo hicimos un sábado antes de Semana Santa, y fue de esas cosas también
fabulosas que ocurren, de que está uno solo y viendo cómo maniobra para subir aquella cosa con dos trabajadores, y de repente llega alguien que no conoces y que te dice yo ayudo, y que después de que se hace aquello se desaparece, no lo vuelve uno a ver. Son esos ángeles que andan por ahí. Entonces, también cuando la subimos, aunque yo no había dimensionado ni el lugar de los arcos, esto lo tenemos que levantarlas del frente. Pasó la cruz a menos de 2 centímetros, yo creo, a cada lado de los... Y fue una maniobra limpia para subir. En ese momento ya lo colgamos con mecates gruesos y salí yo a comprar cadena, era un sábado, y en ninguna parte conseguía la cadena que yo quería. Entonces llego a un lugar muy conocido aquí, no digo el comercial, y solamente tenía una tina con cadena. La compré y me regresé rápido a la iglesia. Con las poleas y todo, me preguntaron cuál era la posición que yo quería del Cristo. Les dije, me retiré, les dije un poco más abajo, un poquito más arriba, no se ve desde aquí, para un tantito más, en fin, hasta que dije, ahí está bien. Ahora sí, a poner la cadena. Se cuelga la cadena de un lado, se gancha, se pone la cadena del otro lado, se gancha. Les pregunto, ¿faltó cadena o sobró cadena? Dijeron, no faltó ni sobró ni un solo eslabón. Quedó exactamente la cantidad de cadena que se había pensado. Son miles y miles de cosas que sucedieron así. ¿Seguimos? Las figuras de María y José fueron trabajadas por un artesano de Montemorelos. Nos pusimos de acuerdo sobre el diseño y todo lo demás, los colores, y él las fabricó. Parecen europeas, no son hechas aquí. El Cristo sí es antiguo. Las figuras de María y José no. ¿Sí? La figura de María. Esta también es una antigüedad, es anónima, pero debe datar de hace unos 400 años. Nos han llegado donaciones muy importantes de manera espontánea, y aunque la gente quiere colgar todo, pues es imposible, pero afortunadamente lo que nos ha llegado lo hemos podido ubicar. ¿Seguimos? Es otra Virgen también, es antigua. Esa también está dentro de los confesionarios. ¿Seguimos? Esos ángeles yo los conseguí en una tienda de antigüedades, y clientes míos donaron cada quien uno de ellos. Son para ángeles custodios que están al lado de la pila bautismal. ¿Sí? Ahí están. Y ese Via Crucis, que también lo conseguí, es del siglo XIX, y cada pieza mide aproximadamente 1,10, 1,20 de altura. Son óleos originales, es francés, como les digo, del siglo XIX. Y también se ha logrado conseguir donadores para ir comprando estación por estación. ¿Seguimos? Están 3 de las estaciones. ¿Sigue la animación? No les expuse la parte del sótano, pero viene aquí. Es el proyecto próximo, se va a hacer, perdón, la construcción se va a hacer próximamente de él, y lo único que tenemos es un área, es una animación hecha de ese lugar. Son los nichos.
Sor Juana escribió un poema a las personas que tenían el privilegio de construir algún templo. Dice, uno hacer un templo quiso, pero otro fue quien lo hizo. Del templo, qué admiración, fue del mundo sin igual. David juntó el material, pero lo hizo Salomón. Que uno lo quiso y el otro lo hizo. Llamóse de Salomón, porque es quien lo labró atento, que aunque es muy bueno el intento, es mejor la ejecución. Sepan que fabricarle a Dios un templo no es acción libre, sino privilegio. Para hacerle casa a Dios, no es menester querer solo, que aunque tengan caudal muchos, no tienen licencia todos. No es solo del albedrío un acto tan generoso, es superior privilegio que se le concede a pocos. David quiso y en verdad, que aunque era rey poderoso, no lo consintió Dios e hizo la elección en otros. Bueno, es todo. Gracias. Presentada por el arquitecto Chapa, le pedimos al arquitecto Juan Ignacio Barragán que tenga a bien subir al podio, por favor. Gracias, buenas noches. Primero que nada, comentar que me siento muy honrado que nos hayan invitado en esta ocasión a hacer algunos breves comentarios sobre la presentación que tuvimos hoy en la noche y luego invitarlos a que participen con preguntas o debates o puntos de vista sobre el tema. Como una persona amante de la historia que soy, esta es una gran oportunidad de platicar muchos pequeños temas históricos que tienen que ver con esta presentación. Primero porque casi toda la relación que yo he tenido con Roberto ha tenido algo que ver con este templo. Desde que lo conocí cuando estábamos haciendo aquel libro sobre los arquitectos del noreste y que de lo único que hablaba Roberto era de este templo, hasta hace unos cuantos años que lo invitamos a regresar a asistir a las sesiones de la academia porque nos había abandonado un ratito y era precisamente en este templo que nos llevó a visitarlo todavía en obra. Por cierto que también me viene a la mente ese trabajo sobre arquitectos del noreste y lo difícil que me era el poder clasificar a Roberto. Como buen historiador nos encanta clasificar y yo no podía clasificar a Roberto en ninguna categoría. Y cuando él me mostraba su esquema y dónde se ubicaba él menos, porque creo que él tiene una visión de sí mismo más complicada de lo que es en la realidad, de sí mismo y de su obra. Lo que sí puedo decir y quisiera comentar a nivel teórico es que creo que Roberto se ubica en un lugar un poco aparte del típico arquitecto de la ciudad de Monterrey, en la medida que es una persona que ha reflexionado muchísimo, que ha teorizado mucho la arquitectura y que se ha documentado mucho, su formación así lo ha llevado. Y esto lo ha hecho que quizás se ubica en la línea de pensamiento de muchos arquitectos que son más comunes de encontrarlos en Europa, quizás que en los Estados Unidos, arquitectos que sustentan su obra sobre una gran reflexión y que nos lleva a situarlo un poquito en lo que nosotros hemos llamado en alguna ocasión el neorracionalismo. Y quizás al propio Roberto le sorprenderá, pero si vemos la evolución que han tenido los estilos arquitectónicos en los últimos 20 o 30 años, y en ese ir y venir de tardomodernos y posmodernos, y historicismos y neohistoricismos, en el fondo encontramos un hilo director, el cual es finalmente un tercer nivel de racionalidad. Un primer nivel de racionalidad se fue generando en la arquitectura hasta los años
más o menos los años 20, que fue la racionalidad de la forma. Todo el historicismo y el eclecticismo europeo era un racionalizar, un pensar, un clasificar, un ordenar los lenguajes formales. Hubo un segundo movimiento racionalista, quizás originado un poco desde la época de Viollet-le-Duc, que quiso poner en un orden racional los elementos funcionales y constructivos. Ese racionalismo que quizás le dio su mayor nivel la obra de Gropius, el propio Le Corbusier en algunos de sus elementos, u otras personas. Sin embargo, ciertamente a partir de los años 60, una serie de pensadores basados precisamente, como comentaba Roberto, en la problemática del lenguaje y del signo, generaron un tercer tipo de racionalismo, que es un racionalismo del signo. Contrariamente a las obras del siglo XIX o del siglo XVII, en donde el signo era una generación espontánea, el nuevo racionalismo basado en la semiología y la semiótica busca hacer del manejo del signo un trabajo racional, un trabajo pensado como una forma de significación, y ahí podemos decir que podemos englobar muchos movimientos, porque así como el edificio de McDonald's tiene un profundo trabajo racional sobre el signo, así también el edificio del Museo del Mundo Árabe de Nouvelle tiene un profundo trabajo racional sobre el signo, y Nuestra Señora de los Ángeles tiene un profundo trabajo racional sobre el signo. ¿Qué tienen en común? Bueno, que tienen realmente un estudio semiológico o semiótico, si lo queramos mencionar. No sé si Roberto luego quiera comentar sobre esto. El tercer elemento que quisiera mencionar es algo que tiene que ver con la Iglesia en sí mismo, también es una reflexión histórica. A mí, desde aquella visita que hice con Roberto hace 3 o 4 años, me encantó precisamente lo de las criptas y los osarios y todo esto, precisamente porque, a pesar de que no soy una persona muy religiosa, pero sí reconozco que el origen de la arquitectura religiosa está ligado a la muerte. Si nosotros recordamos los primeros celebraciones religiosas del paleocristiano, eran en las catacumbas, que no eran pues otra cosa más que tumbas, y las propias construcciones de las primeras iglesias se generaban alrededor del lugar donde había muerto una persona. Luego se instaló una reliquia, pero finalmente era siempre esta idea de la muerte. Y como se juntaban las gentes a orar alrededor de este mártir o de este santo o de esta reliquia traída de Jerusalén, pues se juntaron y luego dijeron, pues necesitamos un techo, ¿no? Incluso las primeras iglesias también eran medio subterráneas. Siempre la iglesia ha estado rodeada con un espacio mortuorio. Y no fue sino hasta el siglo XIX ya tardío que el higienismo que caracterizó a este racionalismo funcional excluyó de las iglesias a los familiares de la población. La iglesia era el lugar donde la gente se reunía a orar, pero también se reunía a visitar a sus muertos que estaban enterrados alrededor y abajo de la iglesia. Incluso se cotizaban, así como en la actualidad se cotizaban, estar más cerca, por ejemplo, de una columna costaba más. Así fue como se construyeron todas las capillas de todas las iglesias tan importantes que tenemos en el país, porque la gente estaba construyendo pues, la tumba, la capilla de sus deudos dentro de la iglesia. Entonces eso me parece un elemento fundamental, sobre todo en una sociedad que va perdiendo este sentido de la tradición, en el sentido también del respeto hacia tus ancestros, ¿no? Algún pariente mío comentaba que él cuando muriera quería que
que derramaran sus cenizas en el mall de McAllen para que su esposa lo fuera a ver más seguido, ¿no? En este caso, pues la gente podrá estar muy a gusto enterrada en Nuestra Señora de los Ángeles, y así sabrá que sus adeudos los van a ir a ver, y como que esto tiene algo que ver también con una renovación de un espíritu de la familia y de la tradición, porque ir a la iglesia adquiere un sentido más allá que sencillamente ir a oír el sermón, adquiere una mística que, insisto, se había perdido por algunos años. Y nos da mucho gusto que en este caso, con toda la experiencia mística que esto ha significado para Roberto, pues se haya dado. Quisiera, para iniciar un poco esta idea de debate, plantearle a Roberto un par de dudas personales que yo tengo sobre su obra. La primera, no sé por qué Nuestra Señora de los Ángeles me recuerda a una de tantas iglesias, o a muchas iglesias que a uno le ha tocado ver, o monasterios sobre todo, del Cister, en el lenguaje formal, pero no nada más en eso, incluso la experiencia misma de su proceso de construcción, su colorido. Yo me siento más bien en alguno de los caminos de Santiago de Compostela en Europa que en el noreste de México. Entonces es un primer sentimiento. Y el segundo sería comentar esta búsqueda de la centralidad que está presente a todo lo largo de tu obra. ¿De qué manera o cuál es el proceso, cómo lo relacionas con la identidad regional noreste? Y a partir de ello, pues, todos sus comentarios los dirijo con Roberto. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, sí, la iglesia tiene un fuerte acento de las culturas mediterráneas, pero no es una actitud así muy pensada, sino es simplemente una especie de, ¿cómo llamarlo?, de sedimento de muchos pensamientos distintos, incluso el análisis del medio, porque nuestra arquitectura, nuestro vernaculismo no solamente es nuestro vernaculismo en el sentido de la arquitectura nativa original de los pueblos, sino es también el vernaculismo urbano que poco a poco se va afianzando más y más en la ciudad. Entonces se pensó en todo ello y salió una forma que a lo mejor es un híbrido de una serie de intencionalidades distintas y que tiene quizá algún parentesco, como tú lo dices, con algún tipo de edificación europea. Yo no me asusto mucho de eso porque, de hecho, cuando construí mi primera casa, esa casa redonda que ustedes vieron por ahí, de veras lo hice sin ningún conocimiento de nada, ni viajes, ni libros, ni nada, que no había en esa época, sino era simplemente una necesidad de expresión de algo, de los elementos, digamos, más originales de la arquitectura, que es un espacio para habitar, un lugar donde hacerlo, recursos que se pueden manejar, y fue una experiencia casi como la de un escultor de su materia. Pero recuerdo muy bien que el arquitecto Manuel Rodríguez Carra, uno de mis maestros, el otro está por aquí, Macario Aguirre, me comentó: oye Roberto, esto que tú hiciste se parece a los nuragos que existen en el sur de Italia. Y le dije, pues se me hace muy raro, pero a ver, y lo consultamos y todo lo demás, y efectivamente, las construcciones son de piedra, son centralizadas, son redondas, son formas cónicas y tienen un hogar en la parte central. Es una casa chimenea, una casa hogar. Así fue la primera obra. Esta debe tener parentescos, referencias, algunas conscientes, otras inconscientes, pero es justamente a lo que yo me he referido con mi posición ante el problema del diseño. La centralidad, la otra pregunta que hacías, el otro comentario, pues sí, es una constante. Yo no sé, supongo que la centralidad se da también en las formas de habitación más primitivas, acabo de mencionar el nurago, pero también en los cuartos redondos que tanto existen en las comunidades marginadas,
y en los poblados también marginados. ¿Y qué quiere decir eso? Que es simplemente la manera más elemental de vivir, la convivencia más prístina cuando alguien se reúne alrededor de algo, que puede ser una mesa, puede ser un fuego, puede ser lo que sea. Entonces la centralidad ha estado presente, la fuerza, digamos, centrípeta y centrífuga aparecen en todos los proyectos como una especie de condena personal, pero ni modo, así están manejados todos y el propósito formal aquí ha sido tratar de transformarlos, modificarlos, enriquecerlos, variarlos hasta sus últimas consecuencias. Bernardo. Roberto, un par de comentarios más bien existenciales de un colega que está empezando el mismo proceso. Ahorita me estoy empezando el proceso de la iglesia de San Agustín y ya estoy viendo un poquito lo que se espera después de no voy a estar aquí a presentar una conferencia similar. El primero, no sé si saben ustedes, pero estamos a punto de tener el primer santo arquitecto, que es Antonio Gaudí. Ya fue nombrado ahorita siervo de Dios, que es el primer paso dentro de la canonización, y está en proceso la beatificación de Antonio Gaudí, y mucho de eso pues, fue por la construcción de la iglesia de la Sagrada Familia, que fue toda una, pues la dejó inconclusa al final de cuentas, pero prácticamente le dedicó su vida. El segundo, hace un par de años andaba en Londres, me tocó visitar la Catedral de San Pablo, que la construyó Sir Christopher Wren, que aparte Sir Christopher Wren construyó como 35 o 40 iglesias en Londres, medio Londres, la mitad de las iglesias de Londres. Andaba curioseando por diversas partes ahí de la iglesia, construimos la cúpula, andábamos por el sótano, y en el sótano están las criptas. Estaba curioseando ahí, me encontraba criptas muy hermosas, de príncipes y de cardenales. Y dentro de todo me encontré una cripta totalmente sencilla, era una lápida, exclusivamente una lápida sin ningún adorno. Y era la lápida de Sir Christopher Wren, precisamente la tumba de Sir Christopher Wren. Y tenía nada más un epitafio, decía: si buscas mi monumento, mira a tu alrededor. Muy bien. Sin comentarios. Aquí no. ¿Algún comentario adicional? Nuestro presidente. Bueno, pues creo que ahora sí hemos tenido una muy sólida sesión que se puede realmente llamar académica, ¿no? Los arquitectos tendemos al exponer nuestro trabajo a ser tan técnicos, a justificar las teorías que lo soportan, que nos olvidamos de la parte más importante, de la razón de ser de nuestro trabajo, el hombre que la habita y para la cual fue concebido. Roberto, te felicito, entraste en un marco teórico excelente, pero lo más importante, nos enseñaste un gran trabajo de arquitectura, aunque lo más importante que nos enseñaste fue la parte humana y la parte mística de ese largo proceso que logró que tuviera el valor que tiene y que salta a la vista. Felicidades. Asimismo, el arquitecto Barragán, su excelente disertación y apoyo a la conferencia que nos ha hecho el favor de dar Roberto en la noche por aquí. Quiero asimismo entregar un pequeño reconocimiento a Roberto, en donde el capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura otorga el diploma al arquitecto Roberto Chapa Garza, académico, por su valiosa contribución a la arquitectura contemporánea. Muchas gracias, Roberto.
generales, quisiéramos invitarlos a la sesión de agosto 7 con la ponencia de la arquitecta Sara Toppelson, Museos del Siglo XX. Están cordialmente invitados. Quisiera también aprovechar, ya que estás ahí, Roberto, para que nos informases sobre el Gran Premio de Arquitectura Joven que tú estás coordinando y que próximamente tendremos noticias. Un solo comentario, que viene a cuento por el contenido de tu exposición. Si el Señor no edifica la ciudad en vano, laboran los que la edifican. Sí, gracias. Bueno, en la parte informativa, cambiando de canal, el concurso se cierra el día 14 de este mes y se dará el resultado en la primera sesión del mes de agosto de aquí de la Academia. Sabemos que por lo menos 3 escuelas de la ciudad están participando en ese concurso. Esperamos no muchos trabajos, pero ojalá su calidad sea grande. Creemos que mínimo deben ser unos 10 trabajos los que vamos a recibir. Por cierto, el concurso tiene bases bastante difíciles y probablemente por ello muchos decidieron no participar, pero los que están haciéndolo creo que lo están haciendo de manera muy profesional. Esperemos recibir de veras buenos trabajos para que todos ellos, o por lo menos los mejores, sean publicados en la revista ADI. Muchas gracias, Roberto. Nada más volver a confirmar que con lo que dice Roberto, en la sesión del 7 de agosto, en donde recibiremos a la expresidenta internacional de arquitectura, la arquitecta Sara Toppelson, a mucho orgullo mexicano, estará con nosotros, como dijo Juan Carlos, disertando sobre los museos del siglo XX. Ahí mismo lo nombraremos sesión solemne, puesto que vamos a entregar el premio por primera vez que otorga el capítulo Monterrey de la Academia, el premio de arquitectura joven, con intención de apoyar a nuestros queridos colegas jóvenes que vienen de salida y que queremos que hagan un gran trabajo por Monterrey y por México. No habiendo más que decir, quisiera dar por cerrada la sesión y agradecer la presencia de ustedes. Muchas gracias.